Muy buenos días. Qué gusto verlos esta mañana. Me siento como honrado de estar acá siempre en Calle Belén y tener la dicha de poder compartir. Voy a tener que emplear una estrategia un poco diferente porque siempre que vengo vestido de camisa y pantalón de una es como que, tú vas a compartir, ¿verdad? Se te nota. Así que ahí Jorge, te busco después para ver qué puedo hacer para por lo menos mantener un poco el suspense, mantener un poco la sorpresa. Pero bueno, en verdad, me puse a pensar que no es que yo voy a compartir, sino que lo que yo quiero que esta mañana es que sea Dios el que comparta directamente el mensaje, que sea su palabra la que quede bien establecida en nuestros corazones. Y para eso siempre me gusta iniciar con una oración. Si te parece bien, me puedes acompañar. Señor, te doy las gracias por este tiempo y este espacio, Jesús. Te pido que tu presencia esté aquí como el punto más importante. Te pido que podamos sentir tu paz, Señor, podamos sentir tu amor, tu misericordia, y lo más importante de hoy, Señor, es que tú nos hables a través de tu preciosa y hermosa palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús exaltamos tu nombre, tu palabra. Amén y amén. Di un amén conmigo ahí. No, por un poquito más fuerte para que pueda soltar un poquito más gracias, sí. Eso me ayuda para soltar un poquito de nerviosismo que siento al momento de conversarles. Durante los años 60 se desató un movimiento muy fuerte en los Estados Unidos, liderado por una persona que fue muy influyente, fue una persona que creía en las cosas de Dios, de hecho fue educado fuertemente en la palabra de Dios, y él tenía un movimiento para, digamos que, combatir un conflicto muy fuerte de esa época. Era un conflicto que causaba una diferenciación muy fuerte entre las personas, y esa diferenciación llevaba a actos de violencia, a actos de injusticia. Y este personaje, en una de sus movimientos, específicamente creo que en la ciudad de Washington, él dice el título de un mensaje que marca un hito súper importante. Y él arranca un mensaje diciendo esta frase, diciendo, I have a dream, tengo un sueño. Cuando Martin Luther King dice, I have a dream, eso como que marcó un hito, en la sociedad americana en el momento, porque él estaba combatiendo contra los efectos del racismo. Pero fue tan impactante cuando él dijo, yo tengo un sueño, porque en ese mensaje, en ese movimiento, él logró llevar a las personas a esa visión, a ese sueño que él tenía, a esa proyección de que en el futuro no hubiera esos temas de diferenciación racial, de que no hubiera diferencia entre ser blanco o negro, que todos pudiesen vivir en una perfecta armonía. Y fue algo tan impactante que cuando alguien dice I have a dream, automáticamente piensan en Martin Luther King, el hombre que incluso tiene un día libre, un día feriado en los Estados Unidos. Y fue algo sumamente importante, y mucho de su movimiento estaba realmente basado en las Escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios. Y en el mes de septiembre hemos visto acá en Calle Belén que hemos estado celebrando el mes de la Biblia, el mes de la palabra de Dios, el mes de este documento que hoy traje mi Biblia, porque hay veces que simplemente venimos con el bosquejo, pero la relevancia de la palabra de Dios. Y yo quiero decirles que en el mes de la Biblia yo también tengo un sueño. Yo también tengo un dream. I also have a dream. Y la mejor forma de poder describir ese sueño está en Josué, capítulo 1, versículo 8. Dice así, estudia constantemente este libro de instrucción. Calle Belén, hoy Dios te está hablando alto y claro y quiere que tú estudies constantemente la palabra de Dios. Dice después, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Y mi sueño puntual es que yo sueño con una generación de niños, de jóvenes, de adultos que vivan esta parte de la palabra de Dios, que constantemente lean el libro de la instrucción, que mediten en el día y la noche. ¿Para qué? Para que puedan conocer al Dios verdadero, que es Jesucristo, y así poder impactar una sociedad que allá afuera
clama intensamente por conocer la verdad absoluta que es Jesucristo. ¿Y por qué tengo ese sueño? Porque a mis 18 años la palabra de Dios se presentó a mi vida, me impactó y me transformó. Y como cuando tú vas a un buen restaurante, ¿cierto? Cuando tú vas a un buen lugar y pruebas algo sabroso, tú lo que quieres decir es, oye, te quiero recomendar este asunto. Y aquí me paro enfrente de ustedes a decirles que no hay nada como realmente experimentar con sinceridad, con pasión y lealtad la hermosa palabra de Dios, la Biblia. En esta mañana vamos a ir por unas definiciones claves importantes sobre la infalible palabra de Dios y sobre ese sueño que tengo. Hoy yo te quiero vender ese sueño. En mi día a día yo soy casi que un vendedor, trabajo en un banco, pero realmente mi función es vender. Pero realmente mi sueño más importante es venderte esto que dice Josué 1:8, de por qué estudiar constantemente el libro de instrucción, por qué meditar en la palabra de Dios. Y la primera definición que vamos a ver el día de hoy, la he titulado el plan escrito de Dios. O sea que cuando alguien te quiere poner algo por escrito es porque es algo serio, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios está por escrito, por lo cual es algo bastante serio y bastante importante para nosotros. Y saben, ese versículo de Josué 1:8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en el día de día y de noche para asegurarte de obedecerte todo lo que ahí está escrito. Y la pregunta que uno puede hacer aquí es, oye, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque el plan de Dios es lo que dice justo a continuación, que dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. La Biblia está definida para que cuando tú conectes con esas primeras dos partes del versículo, el Señor verdaderamente te prospere y todo lo que hagas te va a salir bien. Realmente todo lo que está escrito acá no es un escenario de prohibitismos o de qué sí se puede hacer o qué no se puede hacer. Es realmente el plan perfecto de Dios para que te vaya bien, para que prosperes. Y de pronto alguien puede surgir y decirme, bueno, Miguel, pero es que yo he visto muchas personas que no se han apegado a la palabra de Dios y que les va bien y que tienen prosperidad. Pero aquí te digo alto y claro de que la definición del mundo de prosperidad y éxito es muy distinta a la definición de prosperidad y éxito que tiene Dios preparada para ti. Y solamente lo vas a poder descubrir si te metes de lleno con esta palabra. Y la palabra es tan completa que todas las respuestas las encontramos aquí. Cuando yo estudiaba este pasaje decía, wow, Señor, qué interesante. Pero eso me llevó a pensar en el joven rico. ¿Se acuerdan lo que dice ese pasaje? ¿No? Un joven que se le acercó a Jesús y le empezó a hacer preguntas. Jesús, maestro bueno y todo esto. Y le dice, Señor, yo he cumplido hasta inclusive el libro de la ley. Y tengo esto y tengo aquello. O sea, es una persona que parecía ser que tiene un currículum perfecto. Y cuando viene Jesús, que es la palabra de Dios, y lo confronta y le dice, te falta una cosa, vende todas tus cosas, déjaselo a los pobres y sígueme. Dice la Biblia que ese joven se volteó y se fue triste, porque su significado de prosperidad y éxito era de acuerdo a su pensar, pero no estaba alineado a la perfecta palabra de Dios. Si tú sigues el plan de Dios, vas a tener prosperidad y éxito. Y es que el Salmo 37:4, que es uno de mis favoritos, de hecho, ese salmo lo conocí porque en el correo de mi esposa, ella puso un correo como que Laura 37:4. Decía, eso solamente es un versículo. Y cuando leí el versículo del Salmo 37:4, dice, deleítate en el Señor, deleítate en el Señor. Pero ¿para qué me voy a deleitar en el Señor? ¿Por qué tengo que hacer eso? Y Él concederá los deseos de tu corazón. No hay más nadie que conozca la profundidad y las entrañas de tu corazón que el Dios viviente, que es Jesucristo. Y hoy la palabra de Dios nos está diciendo que si tú te deleitas, si tú te vas por el plan escrito de Dios, que es la Biblia, Él concederá los deseos de tu corazón conforme a la voluntad de Dios. No es por nada, pero si yo quiero algo en mi vida es que exactamente pase lo que es la perfecta voluntad de Dios, porque estoy asegurado. La segunda definición, que quiero detenerme un poquito ahí,
es voy a decir una frase en inglés. Biblia es la verdad absoluta. En inglés hay una frase que se llama como que bold, como que quiere decir como que eso es algo fuerte lo que estás diciendo. Y aquí estoy diciendo, la Biblia es la verdad absoluta. Ustedes saben que cuando yo empecé a seguir a Dios, no bajo los efectos de una religión, sino bajo los efectos de lo que está escrito, me acuerdo que salí a comer con un amigo y me dice, oye Miguel, pero ¿por qué estás tan sesgado de que la Biblia es así y punto? En verdad no puede ser que esa sea la verdad absoluta. Hay tantos movimientos, hay tantas cosas pasando. ¿Cómo tú estás tan seguro de que esta es la verdad? Y me tiró lo que yo llamo una buena cáscara de banano. O sea, que en verdad patiné. Y en ese momento yo estaba empezando a conocer las cosas de Dios, estaba empezando a tener una relación con este libro. Me dice, mire, lo que pasa es que la Biblia fue escrita por hombres. Yo quedé como que, wow, ¿cómo le respondo a esto? ¿Cómo me defiendo? A mí me encanta defender mi fe. Y de hecho Dios nos llama a defender nuestra fe. Pero para poder defender nuestra fe tenemos que estar bien empapados con lo que está escrito. Y yo me quedé como que, bueno, mira, o sea, fue como que, yo regreso contigo. Y la Biblia es tan perfecta en su esencia que lo explica todo. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Cuando yo digo en este versículo de una ya me hablo, voy para tu casa, te voy a hablar alto y claro. Y es que la Biblia está diciendo que la Biblia fue inspirada por Dios. Sí, quiero que sepas que fue escrita por hombres, pero por hombres que estaban bajo la inspiración del perfecto Espíritu Santo de Dios. Y es que Dios, en su soberanía, cierto, hace unos domingos atrás hablábamos sobre los atributos de Dios. Dios en su soberanía usó su propia creación, usó a los hombres para simplemente conllevar su obra. Usó a Noé, usó a Moisés, usó al rey David, usó a Daniel, usó a su propio hijo para que tú y yo tuviéramos acceso al Padre. Y Dios está usando su palabra, sí, es cierto, usó a personas, pero esas personas estaban inspiradas por el poder de Dios. Y entonces yo fui bien equipado a ese mantumán con ese gran amigo mío que lo quiero mucho. Y le dije, hey, hay otra cosa también para nada más poder complementar este asunto. De la misma boca de Jesús, él dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Pensando en el sentido lógico, ¿no les llama la atención que la Biblia existe hace tanto tiempo? El mundo ha pasado por tantos movimientos y aún así sigue siendo el libro más vendido año a año. No es porque simplemente hayan esfuerzos humanos, es porque es la palabra de Dios y porque Jesús dijo que cielo y tierra iban a pasar, mas su palabra jamás iba a pasar. ¿Y saben qué es otra parte que me impacta sobre la verdad absoluta de la palabra de Dios? Cuando Jesús estaba en un momento crítico de su ministerio, estaba en el proceso de juicio. Yo creo que a todos nos duele cuando vemos un juicio y sabemos de antemano que esa persona es inocente. Bueno, Jesús estaba pasando por un juicio y estaba cara a cara con el gobernador romano llamado Poncio Pilato. Y Poncio Pilato le dice, hey, en verdad no entiendo nada, ¿tú qué has venido a hacer? Y Jesús le responde esta parte que dice en Juan 18:37, en realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Entonces Jesús claramente está diciendo que Él es la verdad y que Él vino para dar testimonio de la verdad. Y cuando tú realmente abres tu corazón y entiendes claramente que la Biblia es inspirada por Dios, que es la verdad absoluta y que Jesús pues dijo, ¿no?, que cielo y tierra iban a pasar, para su palabra no va a pasar y sigue estando la palabra de Dios, sigue transformando personas, sigue sacando a personas de problemas, de drogas, de dificultades, de cualquier tipo de cosa. Ahí tú te das cuenta que esa es la verdad absoluta. Y una vez una persona me dijo, oye, si quieres nada más compartir más con este amigo, nada más dile que Dios bajó del cielo a rescatar a la humanidad en carne y hueso. No hay otro que el nombre de Jesús. Así que la segunda definición es, la Biblia es la verdad absoluta. Ahora quiero anticiparles que la cosa se va a poner un poquito más bomba porque vamos a ver unos elementos más fuertes de la Biblia.
Así que la tercera definición de la Biblia es que cuando uno se abre a leer la palabra de Dios, yo me acuerdo, bueno, esta no fue mi primera Biblia que me dieron una Biblia que lástima que no la pude traer, pero cuando uno empieza a abrir la palabra de Dios, empieza a leerla de forma ordenada, por lo menos en mi caso, yo empecé con el libro de Mateo y empecé con el libro de Proverbios. O sea, Proverbios está en el Antiguo Testamento, Mateo está en el Nuevo Testamento, y leía un capítulo al día. Y cuando empiezas a leer la Biblia, empieza a suceder algo muy interesante. Y es que la palabra de Dios te empieza a confrontar. Empiezas a descubrir de primera mano cosas que de pronto como que no sabías, como que no entendías. Pero yo no puedo hacer eso por ti, eso lo tienes que hacer tú. Y ahí es donde empieza a formarse esa relación con Dios. Yo quiero contarles una historia acerca de un confrontamiento fuerte de la palabra de Dios. Hay un rey llamado Josías. Fue uno de los últimos reyes de la historia del pueblo hebreo. Este rey Josías puntualmente gobernaba en la región de Judá, por donde estaba el templo del Señor. Un templo que en su momento, mediante la escritura, mediante lo que estaba escrito en la palabra de Dios, el rey David empezó a construir y lo terminó su hijo, el rey Salomón. ¿Qué pasó con Josías? Josías sino que tenía algunos siervos a su mando y le dice, vayan a ver cómo está la restauración del templo, vayan a ver cómo avanza el proyecto de construcción del templo. Entonces van, lo examinan, le pagan a ciertas personas que estaban trabajando en el templo y la cosa va muy bien. Pero de pronto un personaje llamado Hilcías, by the way, Hilcías con H, por si alguien en un momento necesita ponerle eso a su hijo, yo no lo recomendaría, pero bueno, Hilcías, dice que se topa con algo, boom, he bumps on something, se choca con algo. Y yo quiero leérselos, porque es que cuando uno lo lee, uno se queda como que, espérate, no me cuadra lo que está pasando. Esta es la foto de Facebook de Hilcías cuando encontró lo que estaba encontrando, y dice 2 de Reyes 22:11, dice, cuando el rey oyó lo que estaba, no, este no es, perdón, disculpen, me anticipé un poquito, pero en esta parte, Hilcías se encuentra con la ley del Señor en el templo. Déjenme decirlo de vuelta porque me puse ahí el versículo. Hilcías está viendo la reconstrucción, está monitoreando el asunto y se topa con la ley del Señor. No entiendo. Ustedes saben que cuando uno ve un documental de Netflix, que estás viendo como una escena, de pronto hay como una pausa y te lleva como que para el pasado para explicarte. Y es como chévere, que wow, ya entiendo esa parte porque vas al pasado y te explica. Ok, la parte medular de la construcción del templo era la ley de Dios. Y eso empezó con el rey David y empezó entonces ese proceso con el rey Salomón. Entonces, la esencia de la construcción del templo del Señor era la ley del Señor, la escritura. Entonces, la Biblia data de que cuando el rey David terminó de gobernar, hasta el momento en que Josías empezó a gobernar, habían transcurrido 375 años aproximadamente, y ahora estamos leyendo que un sacerdote llamado Hilcías se encuentra con la ley del Señor. Es decir, que la ley del Señor se había perdido en algún momento de la historia y la estaban encontrando. Oye, qué brutal, ¿eh? O sea, espérate, la esencia de la construcción de ese templo del Señor era por lo que estaba escrito, era por la ley del Señor, y aquí entonces estamos viendo cuando un rey llamado Josías empieza a gobernar, empieza a monitorear la reconstrucción de la obra y se encuentran con la ley del Señor. Es decir, que la Biblia se les había perdido. Es decir, que el norte del templo del Señor, lo más relevante, la parte, digamos que crítica, no estaba con ellos. Y entonces vienen los sacerdotes y le leen la ley del Señor, es decir, le leen la palabra de Dios a Josías, y ahí está el versículo que dice que cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. ¿Por qué le estaba pasando eso a Josías? Porque la palabra de Dios lo estaba confrontando. ¿Por qué? Porque ellos perdieron el norte de lo que dice Josué 1:8, perdieron el norte de realmente meditar de día y noche en la ley del Señor, al punto que la perdieron y simplemente se alejaron de las cosas de Dios. Josías estaba tan confrontado, pero tan confrontado, que dice después que
en el versículo 13, vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró. Y eso es lo que pasa cuando uno lee la Biblia. La Biblia te confronta. Y en ese momento estaba confrontando de forma crítica a la autoridad máxima del pueblo. Como les decía hace un momento, hicimos el ejemplo del documental de Netflix, Echadas para el pasado. Entonces veías cómo David era un hombre que la mayoría de los salmos del rey David decía: me deleito en la ley del Señor, la palabra del Señor, y la gran estructura de los salmos está fundamentada en la ley del Señor. Y entonces pasan 300 y pico de años, hayan perdido la ley del Señor y vemos esta situación. Y es que cuando uno lee la Biblia de primera mano, cuando empiezas a tener esa relación, la Biblia realmente te sacude. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer para adelante, para el futuro. Ustedes sabían de Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista, pues, estuvo en una época en donde coincidió con un rey llamado Herodes Antipas, ¿verdad? Herodes, concuerdan todos conmigo que fue el que lo decapitó, ¿verdad? Ustedes sabían que la Biblia dice que a este rey Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista. ¿Alguno de aquí sabe eso? ¿Alguno aquí se imaginaba de que el rey Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista? Confrontante, ¿no? Dice Marcos 6:20, no lo puse ahí, dice: Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se sentía muy perturbado cada vez que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Y escena después lo decapita. Y es que hay veces que la palabra de Dios te puede confrontar y puede suceder como Josías, que simplemente tú estás como que el Señor me está hablando fuerte, el Señor me está diciendo algo. O puede ser como el rey Herodes Antipas, que simplemente, me gusta escuchar, me gusta ir a Calle Belén y escuchar la palabra de Dios, pero yo hago mi segmentación de lo que sí me aplica, de lo que no me aplica, y ahí sigo adelante. Pero realmente no es el plan de Dios. El plan de Dios es que realmente te conectes integralmente con la palabra de Dios. Cuando llegaron esas personas, le dijeron a Josías: bueno, Josías, como habíamos perdido la ley del Señor y nos alejamos brutalmente del plan de Dios, quiero que sepas que Dios ya definió una destrucción para nosotros. Ya simplemente Dios alejó su presencia, alejó su favor, y lo que viene no es bueno. Pero tú, Josías, como te has humillado frente a la palabra de Dios, como has aceptado que es la verdad absoluta, como te has arrepentido, has querido conectar conmigo, yo te escuché. Puntualmente esa historia dice: yo te escuché. Cuando tú te empiezas a deleitar en la palabra de Dios, en la Biblia, empiezas a conectar realmente con lo que está escrito, Dios se detiene y te escucha. Dios ha podido decir: sabes que, Josías, en verdad me parece muy bonito tu posición y tu corazón, lo veo arrepentido, pero en verdad es que han pasado tantos años, habían perdido lo más sagrado, la ley del Señor, lo que estaba escrito. En verdad, sorry, ya voy a dejar que Babilonia los invada y se finí, como dicen los franceses. ¿Sí o no, amigo? Se finí, ¿sí o no? Trabián. Pero Dios se detuvo porque Dios escuchó ese arrepentimiento, ese momento que tuvo el rey Josías. Y ahí es cuando viene una parte súper clave de la Biblia. Y es que la Biblia es el instrumento de Dios para hablarnos. ¿Cuál era la gran diferencia del fast forward ahí que les explicaba del rey Herodes Antipas a Josías? Es que Josías estaba dejando que Dios utilizara su palabra para hablarle alto y claro. Dice que en ese momento Josías, con todo un ímpetu, con toda una fuerza, empezó a seguir la ley de Dios, empezó a cumplir ese sueño que yo tengo en Josué 1:8, empezó a obedecer lo que estaba escrito, a meditar de día y de noche, y empezó con unas reformas. Y una de las primeras cosas que él hizo fue reunir a todo el pueblo y decir, en Reyes 23, dice que allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. O sea que lo que él había recibido empezó a transmitirle al templo y arrancó con una fuerza tremenda en cumplir la perfecta voluntad de Dios. Dice más adelante, cuando ya llegaba al fin del tiempo del reinado de Josías, decía que no existió un rey como él, que de todo corazón, de toda su alma, se volteara a las cosas de Dios.
no porque fuera alto y guapo y ojos azules, ni nada por el estilo, o tuviera recursos, sino porque estaba conectado con la ley de Dios, con la palabra de Dios, para verdaderamente prosperar y tener éxito. Pero yo quisiera llevar a otro nivel de eso de que Dios usa la Biblia para hablarnos, ¿sabes? Porque puede sonar hasta cierto punto como medio eclesiástico. ¿Cómo así que Dios usa la Biblia para hablarme, Miguel? Cuando también empecé esta hermosa aventura de conocer a Cristo, que a veces me pongo a pensar, oye, ¿cómo me gustaría nada más regresar a esos momentos? Porque fue algo realmente espectacular, por de primera mano ir comprobando lo que estaba aquí escrito. También salí a almorzar con otro amigo, ese era otro amigo, que también aprecio mucho. Después les cuento quién es. Y entonces él me decía, oye, veo que has cambiado y todo lo demás, qué bueno, ¿qué te está pasando? Y le dije como que, bueno, lo que sucede es que Dios me está hablando. Dios te está hablando, wow, ¿cómo hace? O sea, ¿será que se detiene el tiempo y todo empieza a pasar súper lento y escuchas como que, Miguel, te voy a hablar? O sea, ¿cómo es? O sea, fue como que se emocionó. Y yo dije, mira, a pesar de que Dios lo puede hacer así, ¿sabes? Porque incluso hay un pasaje que Jesús dice que hasta las piedras podrían adorar a Dios. Realmente, yo lo que le estaba diciendo a mi amigo es que Dios está usando su palabra para hablarme, ¿sabes? Y él dice, pero bueno, dame más ejemplos, quiero entender cómo Dios te habla a través de su palabra. Entonces, voy a arrancar de ejemplos sencillos hasta ejemplos muy duros. Por ejemplo, antes de yo conocer la palabra de Dios, yo era una persona que de 10 palabras, o sea 15, más de las 10 palabras, eran sucias. Hablaba mal, hablaba feo. Y allá afuera alguien puede decir, oye, pues eso no tiene nada de malo, pero cuando de pronto tú ves que en Efesios 4:29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan, tú dices, wow, ya no quiero decir más palabras sucias. ¿Por qué? Porque quiero seguir el alineamiento de Dios. ¿Por qué? Porque quiero que Dios me prospere. ¿Por qué? Porque quiero llevar el éxito del Señor. Y cuando tú escuchas eso, es que Dios te está hablando y tú decides definir en tu vida, hey, Dios me ha hablado y por eso voy a cambiar. Creo que lo he contado otras veces, pero una vez yo fui a una práctica de fútbol y para ver si un equipo me picaba. Al final no me picó, no sé si fue por eso o qué, pero el coach al final decía como que, mira, el pelado tiene lo suyo, pero el problema es que, oye, hasta su mamá insulta. Y qué pena, mi hermano está aquí, pero ella sabe eso, ¿no? Hablaba muy feo, pero la palabra de Dios me habló alto y claro, me dijo, hey, o sea, si tú quieres seguirme, tener una relación conmigo, decir esas palabras, eso no está alineado a mi palabra, no está ahí escrito, eso no está bien. Yo en mi palabra no tengo escrito que tú puedes decir palabras sucias. ¿Te quieres alinear a mi plan o no? Voy a decirles otra más dura. También está la frase famosa esa, hey, tú puedes mirar, tú puedes asomarte y ver a la chica, mirar pero no tocar. Cuando empecé a seguir a Cristo, eso fue una de las primeras cosas que yo cambié en cuanto a ese tipo de comportamiento. Hey, puedes mirar pero no tocar. Eso, no le estás haciendo daño a nadie. Pero cuando tú dejas que la palabra de Dios realmente te hable y tú digas, hey, el Señor me habló, ahí está la diferencia. Y Jesús en un momento le decía, hey, no les digo que el que pega es que solamente adultera con una mujer, sino que aquel que codicia a una mujer en su corazón ya ha pecado. Yo, espérate, no voy a hacer eso porque Dios me está hablando. Dios me está diciendo que no lo puedo hacer porque en su palabra dice eso. Dios me está hablando alto y claro. Y no solamente son con cosas asociadas al pecado, que es lo principal que necesitamos que Dios nos hable, sino también con cosas que de pronto estás por enfrentar una prueba importante, un examen importante, sea en el trabajo, en la escuela, en la universidad, y te sientes un poco como que hey, esto está muy difícil para mí. Pero de pronto abres la Biblia y dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor me está hablando. La Biblia es el instrumento perfecto de Dios para hablarnos en todo momento, en todo lugar. Aquí la pregunta que te quiero hacer es si tú realmente estás abierto a que el Señor te hable a través de su palabra. En estos días yo leía un mensaje de un devocional mío que decía, ¿qué tan rico eres en la palabra de Dios? Lo decía en inglés, how wealthy you are in the word of God. Wealthy es una persona que tiene muchos recursos, que está bien acomodado en la vida, se puede decir. Y me dejó pensando, wow, ¿qué tan
¿Qué tan rico yo puedo ser en la palabra de Dios? Y eso es algo que el Señor necesita que lo tengamos para que podamos escuchar, para que podamos tener ese corazón sensible de escuchar cuando Él nos habla. Y Dios usa mucho la Biblia para hablarnos. Tienes que conocerla. Recuerdo también hace una semana atrás, estaba con un grupo de personas y simplemente me dio por decirle a una persona que, oye, tú sabes que la Biblia dice esto. Y la persona me dice, wow, tanto tiempo de escuchar la Biblia o escuchar personas hablando de la Biblia y la verdad que no tenía idea. Y es que ahí el llamado es que nos metamos profundamente en la palabra de Dios como hizo Josías, que realmente tengamos esa disposición de leerla. Hay personas que la leen en la mañana, hay personas que la leen en la noche. Yo soy más de leer en la noche, pero no lo leo como un instrumento, como decir, está en mi sala y es sagrado, hay que mirarlo de forma específica. No, lo leo porque sé que Dios está ahí para hablarme, me quiere decir algo, quizás en el momento inmediato como en el futuro. Y eso es lo que transforma. La quinta definición le he puesto la espada de Dios. Efesios 6:17 dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Sabes que me llama mucho la atención que Dios define su palabra como una espada, ¿no? O sea, una espada que es un instrumento de guerra, usado para defenderse, usado para combatir, usado para derrotar al enemigo, ¿no? Y Dios lo compara con una espada. Y es que cuando tú decides que ya la palabra de Dios me confrontó, ya tú entiendes que Dios usa su palabra para hablarte, la palabra de Dios empieza a ser esa espada para poder luchar, para poder combatir en el día a día. El pasaje de Efesios es el apóstol Pablo hablando sobre estar bien vestidos de la armadura de Dios para poder entonces combatir todas esas artimañas que se presenten del enemigo. Y hace mucho hincapié sobre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que estés como bien suit up, como bien forrado de la palabra de Dios. Y yo creo que le decía, bueno, Señor, me parece estupendo la espada de Dios, pero ¿qué podemos utilizar para ilustrar esto? Ustedes saben que a mi hijo menor, Tomás, le encanta que le cuente historias acerca de héroes y villanos, ¿no? El otro día Calle Belén puso una historia muy bonita de una película del Big George Foreman, ¿no? Un boxeador que se encuentra con la palabra de Dios y la palabra de Dios lo lleva a conocer al Dios verdadero que es Jesucristo. Jesucristo lo transforma. Y le empecé a contar esa historia y me dice, pero papá, ¿y quién es el malo? Yo dije, bueno hijo, acá, chuleta, es una conversación un poco más arriba, ¿no? Pero hay una escena de nuestro amado Jesucristo. Él está en el desierto. Los pasajes describen esta historia como las tentaciones de Jesús. Cuando esté en la presencia de Dios le va a decir, Señor, yo creo que ahí pudiéramos hacerle un upgrade a este título. Yo creo que cuando combatiste el mal, eso fue una escena espectacular. Jesús está en un proceso de ayuno, está preparándose para iniciar su ministerio y el mero mero vino a atacarlo. Y lo ataca 3 veces. Yo creo que todos los que somos fans así de películas de héroes y superhéroes, Marvel y cómics, nos hubiese gustado que de pronto Jesús sacara como un tipo de sable así, chum, chum, pum, y lo cortara o algo así por el estilo, como algo más de acción, ¿no? Pero en las 3 veces que el enemigo se mete con Jesús y se mete con cosas fuertes, primero le dice, tú no puedes convertir estas piedras en pan. O sea, se mete con el poder del Señor. No hay nada que se compare con el poder del Señor. Y ahí tú piensas como que Jesús agarra una piedra y lánzasela, loco. Pero ¿qué Jesús responde? Usando la palabra de Dios, usando la espada. Le dice, no solamente el hombre vive de pan, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el enemigo es bien astuto y usa la misma palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios dice que si eres el Hijo de Dios, salta porque las Escrituras dicen que los ángeles te cuidarán. Yo quiero hablarte de esto. Hay un riesgo allá afuera muy latente de personas, movimientos que buscan descontextualizar la palabra de Dios. No caigas en eso. Y la mejor forma de no caer en eso es conocer la palabra de Dios. ¿Y qué le responde Jesús? Las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Ahí yo estoy diciendo como que, Señor, saca la espada y de verdad y rebánasela, vamos.
Pero Él está usando su propia palabra. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos exactamente lo mismo. Usemos su palabra para poder defendernos ante las cosas allá afuera. Y finalmente el enemigo se mete con la esencia pura y dura del Señor. El Señor es el rey del universo, es el rey de la tierra. Le dice, te daré todos estos reinos si te arrodillas y me adoras. Y Jesús le dice, vete de aquí, Satanás. Las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Jesús, el Hijo de Dios, que podía hacer lo que le daba la gana en ese momento, estaba respondiendo con la misma palabra de Dios. La palabra de Dios nos lleva a conocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Jesús pagó un precio tan alto y dejó este documento, no para que lo tengamos de adorno, no para que lo tengamos como algo bonito, como algo especial, sino para que verdaderamente conectemos con Él, para que a través de lo que está escrito podamos tener esa relación y prosperemos de acuerdo a los lineamientos de Dios. Yo quisiera pedirle a los músicos que se acerquen, y me gusta mucho cuando nuestro pastor Tío Jorge dice una palabra final, una exhortación final. Estoy haciendo un copy-paste porque me gusta. Creo que es algo bueno. Y el Salmo 119 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Yo quisiera ir concluyendo con algunas reflexiones y de vuelta a resaltarles ese sueño que tengo, el sueño de que realmente podamos poner en práctica ese Josué 1:8 y conocer las bondades de la palabra de Dios. La primera reflexión que quisiera decir es, la Biblia no es un adorno espiritual, es una herramienta de supervivencia. No conversé de esto, pero yo les he contado antes que yo he pasado por ataques de ansiedad y pánico muy fuertes en un pasado. Y el diagnóstico estaba en pastillas X, Y, Z. Y siendo cristiano, siendo creyente y todo, pero me faltaba fortalecer mi relación con la Biblia. Y lo empecé a hacer y fue esa herramienta de supervivencia. Número 2, no podemos caminar en esta vida sin la luz de la palabra de Dios. Esto te va a guiar a algo muy bueno. Número 3, enciende la lámpara, es decir, conéctate con la Biblia, no solamente porque sea el mes de septiembre y que es el mes de la Biblia y hemos hablado de la Biblia, ay, todo muy bonito, todo muy poético, no. Yo no sé aquí cuántos tengan una Biblia en casa, no sé si la tienes guardada o todo lo demás, pero ojalá hoy cuando llegues a casa digas, hey Señor, quiero conectarme con tu palabra y quiero realmente empezar a leerla y tener un vínculo, una disciplina. Haz como hizo Josías. Josías era un rey bastante joven, yo calculo que él podía tener como 27 o 28 años de edad cuando sucede todo este confrontamiento y cuando él deja que Dios le hable a través de su palabra. Y él empezó con un ímpetu tan fuerte, dice, es más, los animo a que puedan leer eso en 2 Reyes 22 o 23, dice que él fue al templo del Señor y se dio cuenta que estaba lleno de ídolos, cosas que Dios no le agrada en su palabra y punto. Y los empezó a eliminar, los empezó a sacar, o sea, realmente empezó con esa fuerza. Y quiero animarte esta mañana que hagas como Josías. No por lo que yo estoy diciendo, sino por lo que te invita la palabra de Dios. Atrévete a experimentar ese nivel de prosperidad, ese nivel de éxito encaminado en la Biblia. Porque Jesús dijo, cielo y tierra iban a pasar, mas su palabra nunca iba a pasar. Y número 4, apuesta. Apuesta por el sueño de vivir, estudiar y meditar en la palabra de Dios. Yo cuando empecé a conocer de Cristo, dije, vamos a ver qué tal es esto. Me acuerdo la primera vez que abrí la Biblia, estaba en la sala de mi casa, me daba hasta miedo que mis papás me vieran o me vieran mis hermanos porque van a decirme, ¿qué estás haciendo? Yo estaba ahí con una Biblia y empecé a leer Mateo y decía, wow, yo no entendía bien que José se había ido a Egipto con su familia porque estaban persiguiendo a Jesús. Y empezó esa hermosa aventura, apuesta a ese sueño. Eso es lo que realmente va a definir tu futuro. Ahí estaba con el grupo de jóvenes. Un joven me decía, a veces me da miedo el futuro, Miguel. Yo digo, a mí también.
Pero dice la Biblia que si me deleito en el Señor, Él se fija en los anhelos de mi corazón. Y los anhelos de mi corazón es que estemos bien. Así que tienes que apegarte a lo que está escrito. Y cuando te apegas a lo que está escrito y empiezas a tener esa relación con Jesús, como dice esa frase en inglés, sky is the limit. El Señor va a estar contigo, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a sacar de situaciones difíciles, el Señor va a mandar su presencia, te va a prosperar conforme a su voluntad y conforme a su plan. Está aquí. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por este tiempo y este espacio, Jesús. Gracias, Señor, te quiero dar por tu palabra, por lo que está escrito, Señor. Tu palabra está diseñada, Señor, para que tú puedas darnos esa prosperidad, ese éxito, ese bienestar conforme a lo que está establecido, Jesús. Señor, en esta hora, yo sé, Señor, que no soy digno delante de ti, Jesús. Yo sé que no tengo ningún tipo de valor frente a tus ojos, Jesús. El único valor es que estoy enamorado de tu palabra. Yo oro por este sueño, Señor, que tú levantes un avivamiento acá en Calle Belén, Señor, en Panamá, Jesús. De que podamos vivir en función de Josué 1:8, Señor, realmente conectar con lo que está escrito, Jesús, meditar de día y de noche, Señor, poner en práctica esta hermosa palabra, Señor, para que tú, Jesús, vivas con nosotros, Señor, para que tu presencia nunca se aparte, Señor, para que tú tomes control de cualquier detalle, mi Dios. Yo te pido, Señor, por los corazones que pueden estar agobiados en este momento, cansados, que pueden estar pasando por algún tipo de tribulación, dales la paz que dice tu palabra, Señor. Revélales esos pasajes, Jesús, donde tú vas a otorgar paz sobre cualquier tipo de entendimiento, Señor. Yo también te pido, Señor, que tú rompas cualquier corazón de piedra acá, que no entienda, no quiera comprender el valor de tu palabra, Señor. Haz lo que sea necesario, Jesús, para que se encuentre con tu palabra, así como hiciste con el apóstol Pablo, que te le revelaste en un momento y después él te siguió con todo ese fervor, porque tu palabra se le había presentado alto y claro. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a que nos pongamos de pie. En este mismo espíritu, la Biblia dice, Dios habita en medio de la alabanza, Dios habita en medio de la adoración. Vamos a cantar esta canción pensando en ese versículo. Señor, tú habitas en medio de esto. Creo que habites en mi corazón. Creo que habites en este lugar. Creo que desde ya te encargues en transformar cualquier cosa que tengas que transformar. Tu palabra dice que tú habitas en medio de esto. Bueno, Señor, vamos a hacerlo porque Dios está habitando en este lugar. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús.
Porque su amor no se compra ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, Señor, gracias Dios. Gracias por tu palabra. Tú dices, Señor, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Señor, te damos muchas gracias, Dios mío, por tu bendita palabra, y te pedimos, Señor, que tú toques cada corazón aquí en esta mañana. Nosotros creemos, Señor, como dice tu palabra, que tú viniste y diste tu vida en la cruz del Calvario. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros creemos, como dice la Escritura, dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y si usted ha venido aquí hoy por primera vez y quiere conocer a ese Dios que nos muestra la palabra de Dios, yo quisiera invitarle a que usted incline su rostro y le diga al Señor con un corazón sincero, Señor, entra a mi vida y perdóname de todos mis pecados. Con su rostro inclinado, Padre que estás en los cielos, en tu nombre bendito venimos delante de ti, Dios, y abrimos nuestros corazones a ti y te pedimos, Señor, queremos conocerte a ti, a Jesús, el que enseña la Escritura. Límpianos, Señor, de toda maldad. Sé tú nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén, amén. Vamos a darle un aplauso al Señor y podemos sentarnos. Mire, queremos hacer dos cosas en el día de hoy. Queremos orar por nuestro querido Wilson. ¿Quiénes quieren orar conmigo por Wilson? ¿Verdad que sí? Vamos a orar con él. En estos días estuve con él y le pregunté, bueno, Wilson, yo no te voy a preguntar cómo estás físicamente porque eso lo sabemos,
pero yo quiero saber cómo estás tú espiritualmente. Y Wilson me dijo, me voy al cielo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, el que viene a mí, yo no le echo fuera. No sabía que estabas aquí, Linet. Algunos que pueden acercarse a Linet que está acá. Y yo quisiera también orar en el día de hoy por Elka. ¿Dónde está Elka? Elka. Con los niños. Está con los niños, pero dile que venga un momentito porque Elka mañana la van a operar. A Elka mañana la van a operar y vamos a ponernos de acuerdo. Dice la Escritura, si dos o más de ustedes se ponen de acuerdo, dice que Él haría en los cielos conforme a nuestra petición. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar por Wilson. Padre que estás en los cielos, en este momento queremos presentar delante de ti la vida y la salud de nuestro querido Wilson, Dios. Señor, sabemos que ninguno de nosotros merece la salvación, porque la salvación es por tu pura gracia, Dios, por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Y te damos gracias, Señor, porque Wilson está persuadido de que tú, Dios, le recibes como su hijo y como su salvador. Y te pedimos, Señor, que ahora tú lo visites ahí en ese cuarto de hospital, Dios mío, y tú le quites todo malestar, todo dolor, Dios, y que, Señor, tú le hagas sentir tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias, Señor. Ahora aquí viene Elka, algunos que pasen acá a orar por Elka. Ponte ahí, Elka, está bien, y vamos a orar por ti. Mañana operan a Elka, así que entonces vamos a pedirle al Señor que esté con ella y que salga muy bien, ¿verdad? Padre que estás en los cielos, gracias te damos por Elka, Dios, nuestra querida Elka, para que tú estés con ella mañana en ese cuarto hospital y la bendigas en el nombre de Jesús y traigas sanidad completa a su vida y que todo salga perfectamente bien. Amén, amén. Bueno, entonces tenemos un par de anuncios que viene. Pueden sentarse un momentito. Un par de anuncios. Ok, muy buenos días, Calle Belén. Qué alegría verlos a todos aquí en la casa del Señor. Tenemos dos cortos anuncios. El primero es que tendremos la dedicación de niños. Me voy a correr a un lado para que puedan leerlo. Este domingo 18 de octubre a las 11 a.m. Ahí tiene un número de contacto para que puedan inscribir a sus niños y hacer esta voluntad del Señor. Sí. Mire, yo quiero que quede ahí ese número, que lo vean, porque hay padres que se nos han acercado que quieren dedicar a sus niños. Anote ese número, es bien importante que llame a ese número. Vamos a darle un ratito más para que puedan anotarlo. Ajá, excelente, yo creo que ya lo anotamos, súper. Ahora, siguiendo con el cronograma de eventos que tendremos próximamente, tenemos Noche de Luz 2025. Esa es la emoción que se quiere. Excelente, excelente, excelente. Será este 25 de octubre aquí en la iglesia a las 7:30. Ahora bien, para los que no saben qué es Noche de Luz es un evento sumamente especial donde los jóvenes vienen a alabar al Señor, a alabar a ese Dios que venció la oscuridad, que venció las tinieblas. Y este año tenemos este enfoque de Reset, enciende su luz. Y es porque Dios quiere con los jóvenes de Calle Belén y con los jóvenes de Panamá entrar a sus vidas y hacerlos nuevamente, empezar de nuevo, restaurarlos y que ellos sean la luz del mundo. Entonces, con esto los animo y los exhorto a que inviten a sus sobrinos, a sus nietos, a sus amigos, a sus vecinos, a los amigos de sus vecinos y a los vecinos de sus amigos, a todo joven que ustedes conozcan, porque Dios tiene un propósito para ellos. Si están más que bienvenidos este 25 de octubre aquí en Calle Belén a las 7:30.
Aparte de eso, bueno, ya estamos despedidos, por favor. No tenemos helados el día de hoy para que puedan compartir y bueno, gracias por venir. Bueno, y la fecha de la dedicación de niños es el domingo 19, porque si no, van a llegar el sábado 18. Que Dios les bendiga. Salude a la persona que está a su lado. Nos vemos.